esta conferencia de Psicología Coaching de Equipos. Mi nombre es Isabel Aranda y tengo el gran placer de poner el foco esta tarde en este aspecto que habitualmente no hemos trabajado en los ciclos anteriores, en los 9 ciclos anteriores de conferencias sobre Psicología Coaching del Colegio de la Psicología de Madrid. Este año hemos realizado diferentes conferencias, todas poniendo el foco en cómo trabajamos los psicólogos con los equipos, cómo trabajamos los psicólogos con los equipos haciendo coaching. Entonces, lo que hoy querría presentaros es, bueno, de esa psicología coaching, qué matices tiene, qué diferencias tiene, qué es lo que podemos decir, encontrarnos cuando hablamos de psicología coaching de equipos. Yo soy coach, soy la coordinadora del grupo de psicología y coaching del Colegio de la Psicología de Madrid y también soy la directora del experto universitario en psicología coaching que también realiza el Colegio de la Psicología de Madrid. Esto me permite tener una experiencia muy directa y muy clara de cómo aprendemos los psicólogos y cómo realizamos los psicólogos coaching a nivel individual. Mi experiencia profesional como coach de equipos es muy amplia. Yo llevo ya más de 10 años haciendo coaching de equipos, pero también es cierto que llevo bastantes más años haciendo formación, que también ayuda. Así que toda mi experiencia profesional y mi formación están al servicio de poder hoy centraros esta idea, focalizar esta idea de cómo puede ser la psicología coaching de equipos. Vais a ver que hay mucho de propuesta y mucho también de matización y de puesta en común, ¿no? Lo primero que me gustaría señalaros es que, bueno, un grupo no es un equipo. Para muchas personas es evidente, para otras no es tan evidente. Un grupo de personas son personas que se juntan para, bueno, pasar un rato, estar ahí, pasar el día o hacer deporte. Un grupo de personas es un conjunto de personas a los cuales no les unen los mismos parámetros que a los equipos. ¿Se puede hacer coaching para un grupo? Lo que normalmente se suele hacer es psicología coaching en grupo. Esto es una modalidad que existe, es decir, tú puedes estar trabajando con un grupo a la vez y conduciendo a ese grupo, pero no es lo que vamos a hacer hoy, porque lo que vamos a hacer hoy está dedicado expresamente para esa psicología coaching para equipos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa un equipo? Un equipo es un conjunto de personas a los cuales les une un objetivo en común y que están delimitados por diferentes parámetros, como son los límites, es decir, o eres miembro del equipo o no eres miembro del equipo. Normalmente se desarrolla una forma de ser, una cultura propia, normalmente hay unas tareas, una asignación de funciones diferenciada, alguien hace diferente de otro para poder precisamente coordinar las acciones que llevan a conseguir los objetivos. Un equipo, normalmente se suele hablar de equipos y muchas veces en las empresas lo que tenemos son grupos, porque los equipos hay que construirlos, no por el mero hecho de poner un jefe, un líder de equipo y unas personas, agruparlas allí y denominarlas el equipo. No, con eso no se consigue un equipo. Un equipo hay que construirlo como tal y eso hay que hacer un trabajo específico para ello. Entonces, ¿en qué consiste el coaching de equipos? El coaching de equipos es un proceso de acompañamiento a un equipo que va a facilitar eliminar las disfunciones. Atención, eliminar las disfunciones, es decir, eliminar aquellos aspectos de la vida del equipo que no funcionan bien, que están impidiendo que ese equipo avance, que ese equipo tenga una alta performance, un alto rendimiento y que facilita que obtengan muchos mejores resultados de los que estaban obteniendo antes del proceso de coaching de equipos. Así que, por un lado, reparar, si queréis podemos llamarlo así, por un lado reparar y por el otro lado construir. Suele ser un proceso de acompañamiento de diversas acciones. ¿Qué es lo que nos encontramos habitualmente? Pues nos encontramos con que las empresas contratan una acción de coaching de equipos. Bueno, puede ser, pero vais a ver que el planteamiento que hacemos desde la psicología coaching es que
porque un día hagas dieta no vas a conseguir una mejora de tu salud. Tendrás que tener unas pautas sistemáticas y sostenidas que te lleven a tener una mejor salud. Pues eso es lo que pasa por eso hablamos de un proceso de acompañamiento. Bueno, muy importante, muy interesante y muy diferenciador. Desde la psicología coaching, lo que son las acciones, las actuaciones de coaching son parte de un proceso combinado, donde hay otras acciones. Los que habéis tenido ocasión de presenciar las otras conferencias de este ciclo de psicología coaching, habéis podido oír a los excelentes ponentes que hemos tenido, cómo nos decían que había otras acciones no solo complementarias, sino sustanciales del proceso que se consideraba el proceso de coaching, la intervención de coaching. Entonces, el proceso de coaching sería un método, uno de los métodos. Método significa camino para llegar a algún sitio, un método combinado con otras prácticas de desarrollo. Por ejemplo, muy típico, la formación. Es decir, nosotros podemos hacer unas sesiones de coaching, pero también podemos añadir o combinar unas sesiones de formación específicas, puntuales, sobre lo que tengamos que trabajar. También puede haber coaching individual a todos los miembros del equipo o a algunos miembros del equipo. También puede haber actividades de mentoring o puede haber otras actividades. Hoy en día, con toda la innovación tecnológica que tenemos, podemos tener muchas otras actividades que pueden ser desde juegos de gamificación, por ejemplo, o para el desarrollo combinadas, o pueden ser medidas de una app que te permita una retroinformación de tu mejora en el comportamiento. Es decir, puede haber muchas otras medidas, métodos que ayuden a un fin concreto. ¿Y cuál es ese fin? El fin es que ese equipo mejore tanto en sus relaciones como en su forma de trabajar, como en su rendimiento. Muy, muy importante, ¿no? Entonces, no hablamos de psicología coaching de equipos si no hay una interiorización reflexiva. Esto quiere decir que el llevar a un equipo, a un outdoor, a un día de campo, ¿no? Un día fuera, un outdoor es literalmente un día fuera de las oficinas, que sacar un equipo fuera de las oficinas y hacer lo que queráis, cualquier actividad deportiva, lúdica, de solidaridad, como plantar árboles, cualquier actividad, no se puede considerar coaching de equipos, porque tiene que haber una interiorización, tiene que haber un procesamiento de esa experiencia vivida. O sea, que tiene que haber una reelaboración de eso que han vivido las personas. No se trata solamente de hacer cuatro actividades, sino que tiene que haber una reflexión guiada de la experiencia vivida. Y además tiene que haber una vinculación con su ejecución profesional, con su trabajo profesional. Si no hay vinculación con su trabajo profesional, difícilmente estas personas pueden sacar un partido directo e inmediato, que es al final lo que todos queremos, es decir, vale, pero dime cómo lo hago, ¿no? Entonces, en este caso no vamos a decirle cómo lo tiene que hacer, lo va a tener que decir el grupo, pero sí que es cierto que tienen que ver la aplicación y la inmediatez de los resultados de haber hecho esas acciones. Si no, pues la verdad, no hablamos de psicología coaching de equipos, hablamos, pues lo que os digo, actividades outdoor, actividades de desarrollo, lo que queráis, ¿no? La idea de hablar de psicología coaching de equipos intenta recoger de una manera amplia y abarcar el desarrollo real de un equipo. Bueno, vamos a trabajar, y esto se hace en coaching de equipos normal, vamos a trabajar con lo que se llama la tercera entidad. ¿Qué es la tercera entidad? Que no vamos a trabajar con las personas, vamos a trabajar con el equipo como un sistema, como si fuera un otro, un ser vivo que tiene su propia dinámica, que tiene su propio momento vital, que tiene sus propias patologías, que tiene sus propias necesidades, que tiene sus propios comportamientos, y todo eso es
el grupo, el equipo. Por eso hablamos de la tercera entidad. No se trabaja con las personas, esto es muy, muy importante. No es que se ignore a las personas, pero no se trabaja individualmente con ellas. Cuando hay que trabajar individualmente con alguna de las personas, se toman medidas complementarias combinadas para trabajar con esas personas. Como os decía, puede ser procesos de coaching individual o puede ser formación específica en competencias específicas, lo que sea necesario. Vale, entonces, tenemos un enfoque sistémico aquí, un enfoque que en psicología conocemos muy bien, lo hemos trabajado muy bien, por ejemplo, con la familia, entendemos cómo son esas relaciones de familia, cómo afecta a los miembros de la familia, el sistema. Bien, pues aquí ocurre lo mismo, un equipo deportivo, un equipo profesional, un equipo de estudio, lo que queráis, el ámbito nos da lo mismo, cualquier equipo. Es un sistema, como os digo, con sus propias necesidades, comportamientos, reglas, como un ser vivo en sí mismo. Por eso, o sea, el concepto de tercera entidad es interesante porque nos rompe un poco mentalmente, o sea, rompe la palabra equipo y nos habla de un ente diferente, ¿no? De un algo diferente. Desde la sistémica entendemos que efectivamente que hay unas reglas que organizan esa relación del equipo y unas reglas que expresan cómo va a poder evolucionar y nos permite predecir de alguna manera también, no solamente diagnosticar, sino también predecir comportamientos. Cada equipo tiene su propia identidad. No existen dos equipos iguales, ni siquiera en la misma empresa. Tienen su propia identidad porque están formados por personas diferentes, simple y llanamente. Y entonces, al estar formados con personas diferentes, funcionan de forma diferente. Incluso, personalmente, yo he podido observar equipos que son los mismos en un contexto y en otro. Quiero deciros que, por ejemplo, están en el departamento de investigación y luego además participan en otro proyecto como puede ser la reingeniería de procesos, simplemente por el hecho de cambiar el objetivo de trabajo, cambia la sistemática del sistema, cambia en sí mismo el sistema, ¿no? No se comportan igual y no funcionan igual, simplemente porque ha cambiado el objetivo que les une y las necesidades que tiene ese objetivo. La identidad del equipo hay que respetarla, sea la que sea. Eso de vamos a cambiar el equipo no es lo que se pretende con el coaching. Nosotros no tendríamos que cambiar nada del equipo. Me vais a decir, pero ¿y si el equipo no funciona? Es que nosotros no somos los que lo tenemos que cambiar. Y por eso hablamos de coaching y no hablamos de formación, ¿vale? Ahora veremos cómo. Y luego, el foco no está en los individuos, como os decía, ya lo he dicho esto, no estamos poniendo la atención sobre las personas y no es un assessment y no vale pensar que podemos utilizar el coaching para evaluar personas, para reportar a la empresa. No, esto no sería así. Vamos a ver un concepto clave para nosotros antes de meternos, ¿no? en lo que es el coaching. En realidad, tendremos que conceptualizar el equipo como un equipo de alto rendimiento. Esto hace muchos años ya que está súper estudiado y súper visto por diferentes psicólogos, cómo los equipos de alto rendimiento ponen una atención expresa y deliberada a la tarea. Esto es lo habitual, es decir, nos reunimos para definir los objetivos y para hacer un seguimiento de cómo estamos alcanzando los objetivos. Hasta ahí, esto es lo habitual en los equipos. Entonces, eso tiene que ver con la tarea que se realiza. Pero en los equipos de alto rendimiento hay un tiempo específico adjudicado para analizar y revisar cómo los miembros del equipo se relacionan para precisamente conseguir esos objetivos. Es decir, no solamente tienen reuniones para ver cómo vamos con los objetivos, sino que también tienen reuniones para ver cómo nos estamos relacionando entre nosotros para conseguir esos objetivos. Estas dos facetas
que ya nos presentan los equipos de alto rendimiento son las bases de lo que de cómo nos vamos a enfocar nosotros o las dos dimensiones que vamos a considerar a la hora de trabajar con equipos. Así que en cuanto a la tarea, vamos a ver cómo colaboran, cómo se coordinan y el rendimiento que obtienen. Muy importante porque la empresa o el club deportivo o la escuela busca un rendimiento. Recordad que los equipos tienen uno de sus elementos constitutivos es que tienen objetivos y buscan conseguir esos objetivos, quieren conseguir esos objetivos, están trabajando para ello, ¿vale? Entonces el rendimiento es crucial porque va a servirnos de indicador del antes y del después del equipo. Vale. Y después, en cuanto a la relación, pues vamos a revisar y vamos a trabajar con las reglas de funcionamiento que tiene ese equipo, vamos a trabajar con su visión, una palabra potentísima y maravillosa, que nos lleva a qué es lo que quieren ser, a dónde quieren ir, al futuro de ese equipo, con la misión, que es el para qué existe el equipo, con la filosofía, que tiene que ver con la forma en que hacemos lo que hacemos. Muy, muy, muy importante y un elemento mucho de choque, los valores, que los valores estén alineados y sean congruentes entre los miembros del equipo. Y también, y bueno, absolutamente fundamental y que es el punto por donde normalmente se empieza como palanca de cambio, es la comunicación. ¿Cómo es esa comunicación entre los miembros del equipo? Bien, esta conferencia en su título aparecía la palabra de vida del equipo, no de las fases de vida del equipo. Uno de los planteamientos claves de la psicología coaching de equipos es que no vale el café para todos. Es decir, yo no puedo actuar con un método estandarizado de, pues vamos a crear la alianza, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, las 4 dinámicas habituales que cuando lees cualquier reporte de coaching de equipos, ves que han hecho una secuencia de actividades, siempre las mismas, y que tienen que ver con, vamos a decir cómo nos relacionamos, vamos a ver dónde estamos, vamos a ver dónde queremos estar y qué vamos a hacer para ello. Muy sencillito, ¿veis? Lo he resumido muy sencillo y para eso se hacen X dinámicas que además siempre suelen ser las mismas. Desde la psicología coaching entendemos que esto es un planteamiento muy micro, muy parcial de los abordajes que se pueden hacer con la psicología coaching. Si recordáis, si habéis visto las otras conferencias del ciclo, habéis podido ver cómo los ponentes presentaban casos que lo primero que te decían era, bueno, vamos a ver dónde está el equipo, vamos a analizar a fondo dónde está ese equipo para poder elaborar un proyecto que recoja como parte metodológica el coaching de equipos, que habitualmente pues, se termina denominando coaching de equipos en general, pero, como os decía, solo es uno de los elementos de intervención. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues un equipo efectivamente hay que construirlo. No puedes actuar igual si tú estás trabajando para construir un equipo, para que un equipo nuevo que te dicen, mira, son nuevos, van a empezar a trabajar, prepáramelos. Que sería, vamos, una práctica maravillosa, que siempre se tuviera en cuenta eso, que los equipos no se crean de la nada. Hay que crearlos, hay que establecer esas reglas, hay que establecer esa comunicación, esa confianza, esa coherencia entre ellos. Es decir, hay una serie de dimensiones del equipo, de la relación que tienen las personas en un equipo que hay que construirlas, no se construyen solas. Y cuando se construyen por simplemente habitualidad o con el paso del tiempo, pues pueden construirse de cualquier manera, bien o mal, o regular. Entonces, el primer momento en el que podemos intervenir con psicología coaching de equipos es en la construcción de los equipos. Ideal, magnífico, porque ahí es donde podemos llevar al equipo a que construya las bases de cómo quieren trabajar juntos, de a dónde quieren ir como equipo, de qué es lo que es importante para ellos y qué es lo que de qué se quieren deshacer, qué es lo que no querrían que ocurriera en su equipo,
¿Qué es lo que para ellos es significativo? Bueno, las preguntas son diversas, las dinámicas pueden ser diversas, pero en el fondo de la cuestión, el punto es que las personas sean conscientes y tomen la responsabilidad con sus propios modos de relación con los otros. Esto es muy potente porque desde el principio lo percibes cuando trabajas así con un equipo, percibes que al día siguiente están funcionando como si se conocieran de toda la vida. Y dices, se presentaron ayer, no se conocían previamente, pero ya la confianza, la afinidad, la apertura, la comunicación es espectacular de un día a otro. Eso es lo que se busca con la construcción de equipos, ¿vale? Luego tenemos otro momento de la vida de equipos muy importante que tiene que ver con el desarrollo. Cuando ese equipo necesita, bien porque se han incorporado nuevos miembros y hay que darle una vuelta, ¿no? Hay que aquello darle un aire nuevo, ¿no? Sobre todo unas relaciones nuevas, una coordinación de acciones nuevas, buscar una mayor eficiencia entre ellos y también reparar. La palabra reparar es importante. Muchas veces los equipos, que este ya está en desarrollo, este está construido, los equipos han desarrollado pues malos hábitos en el sentido de que son ineficientes, son conductas ineficientes. No es que sean malos per se, sino que es que les causan problemas. Por ejemplo, gaps de comunicación, errores de comunicación entre ellos, lagunas de comunicación entre ellos. Por ejemplo, luchas de poder. Por ejemplo, piques entre las personas. Por ejemplo, malinterpretación de las conductas de unos con otros. Bueno, pues pueden pasar muchas cosas, pero muchas cosas que... Y una también muy interesante es el resentimiento, es decir, es que me hizo una picia el año pasado, yo todavía estoy ahí dándole vueltas a aquello que me hizo porque no me dejó tomar una decisión, porque me impidió hacer la presentación correctamente, porque no me dio los datos, bueno, cualquier cosa que queráis que signifique que tú estás resintiendo una y otra vez, dándole vueltas al hecho de que, bueno, de que ahí está, pasó lo que pasó, y en vez de elaborarlo y pasar página y cerrar el libro, pues tú estás, dale que dale, con el programa abierto ahí, y eso impide que las relaciones sean abiertas, fluidas y honestas, en definitiva. Bueno, y por supuesto construir, naturalmente. Si estamos hablando de desarrollo, pues construir unos parámetros que permiten al equipo obtener un mayor rendimiento y, ojo, una mayor satisfacción de sus interacciones como equipo. En psicología del trabajo cuidamos muchísimo estas dos ideas, el rendimiento y bienestar psicológico. Entonces, habitualmente se habla de satisfacción laboral como una de las medidas de uno de los indicadores, ¿no? de ese bienestar psicológico. A raíz del COVID, estos indicadores de bienestar pues, se han ampliado bastante más, incluido el estrés, por ejemplo. Se están considerando mucho los niveles de estrés que tienen las personas, bueno, ahora mismo por la situación, ¿no? Pero quiero deciros que podríamos considerar como indicadores el estrés también, o también las alteraciones fisiológicas que pudiera haber. Es decir, puede haber otros indicadores que nos hablen de la necesidad de construir bien, ¿no? Hay otro momento de la fase de vida de un equipo que también requiere un abordaje diferencial, que es la fase de mantenimiento. Es decir, el equipo funciona, está bastante bien, está estable, se conocen, llevan años juntos, sobre todo son para equipos que ya llevan años juntos, equipos que pueden estar llevando 5 años y que ya están resabiados, que se conocen de sobra. Sí, ya sé que si yo, a mí qué me vas a contar si nos conocemos. Entonces, son equipos que están como muy faltos de vitalidad, faltos de reto, faltos de ganas de hacerlo mejor, porque bueno, están cómodos en su zona de habitualidad, ¿no? Pueden estar funcionando bien, ¿eh? Podría ser perfectamente que estén funcionando bien, pero como os digo, les falta reto, les falta
esa idea de ¿y qué más? Si nosotros ya lo llevamos haciendo, si nosotros ya lo sabemos esto, si nosotros, sobre todo equipos que llevan muchos años. El año pasado, por ejemplo, trabajé con un equipo que llevaba pues la friolera de 20 años juntos. Entonces, pues como me decían, es que están aburridos de verse las mismas caras todos los días. Pues claro, te falta ese frescor, ¿no? Esa iniciativa, sobre todo las ganas de logro. Normalmente con estos equipos lo que se trabaja es la excelencia, ¿no? El ir a la excelencia, el ir al hacerlo mejor cada día y sobre todo la experiencia del aquí y ahora del trabajo, ¿no? Bueno, hay diferentes formas de abordarlo. Pero lo que quiero que veáis es que en función de la vida del equipo, pues tú tienes que ya tener un enfoque absolutamente diferente. Y bien, luego hay otra fase que es la extinción. Me vais a decir, oye, pero si ya se extingue, pues es que es un momento estupendo. Por ejemplo, se jubilan varios miembros del equipo, ¿vale? Entonces, la pérdida de miembros del equipo se vive como un duelo, porque es una pérdida de miembros del equipo. Te da la sensación de que aquello se acaba, ¿no? Entonces, ¿cómo generar en estos equipos una nueva vitalidad, una nueva sensación de, sobre todo, el concepto que es muy bonito y muy útil en este momento de la vida del equipo, del legado, que es algo que suele ser muy potente y ilusionar para precisamente renovar la vida del equipo. Me interesaba muchísimo señalar esto porque esto no se ve habitualmente, nunca, yo no lo había visto nunca señalado en ninguna publicación ni en ningún sitio donde te dicen, no, es que el coaching de equipos tiene que ser en función de las necesidades concretas, en primer lugar, de su cultura, de lo que el equipo necesita, pero además de su momento vital, de dónde está, de cuándo está. Y como veis, el enfoque es clarísimo. Cada momento de la vida pues, requiere unas medidas diferentes. Así que esto nos va a servir de una pista muy clara para lo siguiente. Bueno, este es un ejemplo de un proyecto en el que trabajé yo, que quería mostraros, donde veis que, por ejemplo, a ver, perdón, que se ha ido, de cada año íbamos trabajando un aspecto específico, ¿no? Un aspecto específico, por ejemplo, el primer año, el tomar conciencia de quiénes somos como equipo, dónde estamos, para qué estamos, la misión, la visión, es decir, el situarnos, porque era una construcción de equipo, este era construcción de equipo. Después, el segundo año se trabajó más sobre ese conocimiento del equipo, por ejemplo, una prueba que se utiliza muchísimo en coaching, que es el MBTI, pues el MBTI del equipo para que vieran entre ellos, se conocieran mejor, aceptaran la diferencia como legítima, no como es que este ya se sabe, o sea, como un reproche, sino que se aceptara como legítima y sobre todo se aceptara como complementaria y enriquecedora unos de otros. Así que este segundo año fue como se trabajó. El tercer año trabajamos las relaciones, la mejora de las relaciones entre ellos, ¿no? Fijaros, ya llevamos 3 años, luego las necesidades van siendo otras, ¿no? Hay que retomar esas relaciones que, lo que os digo, por habitualidad te puedes estar deteriorando, simplemente por habitualidad. El cuarto año tuvo más que ver con impulsar al equipo, con el hecho de ya somos equipo, estamos bien orientados, estamos bien alineados, estamos funcionando correctamente al máximo del rendimiento, ¿no? Estamos afrontando nuestros retos magníficamente. Y el último año pues se trabajó esa idea de comunidad. Ya no solo el rendimiento como equipo, sino la idea de comunidad en aprendizaje constante, en evolución constante. Como os podéis imaginar, después de 5 años ya estaban entrenados en la idea de que aquí hay que parar todos los años a revisar quiénes somos, quiénes estamos siendo, trabajando juntos. Entonces ellos aprendieron a pararse y reflexionar, a pararse y tomar conciencia, analizar
y orientarse a la mejora continua, a la excelencia, al aprendizaje continuo. Al final, lo que se consiguió, claro, es igual que las organizaciones que aprenden, en este caso era un equipo que aprende a autodesarrollarse y a mejorarse continuamente. Ahí se dejó de hacer como tal las sesiones de coaching porque el equipo tenía, gracias a su líder, que era excepcional, pues ya 5 años después, pues el líder era capaz de seguir sosteniendo al equipo y dándole esas oportunidades de mejora. Como veis, no es necesario que sea permanente, o sea, de por vida. ¿Cómo se hace esto? Pues efectivamente en este proyecto hay elementos que son muy importantes que hay que tener en cuenta. Es que la dirección tiene que estar implicadísima. O la dirección te apoya o esto no se puede hacer nunca, porque tú vas a fomentar cambios en el equipo. Vas a fomentar que el equipo cambie en sus comportamientos, cambie en sus emociones, por supuesto, pero también cambie en sus creencias, en sus cogniciones. Y esto es importante porque a veces pues, eso supone que van a cuestionar creencias compartidas. Entonces tienes que estar muy, muy alineado con la dirección para que todo eso encaje perfectamente en la cultura de la empresa. Además de esto, pues hay las jornadas de coaching de equipos, no necesariamente necesitas muchas para hacer un programa como este, más bien muy pocas, pero sobre todo lo que tienes que hacer es enganchar un año con otro para que el propio equipo se dé cuenta de la continuidad y se dé cuenta de que es un aprendizaje continuo. Bueno, este es un bonito ejemplo de cómo va evolucionando, ¿no? Va evolucionando el foco de trabajo con ese equipo en función de cómo va madurando el equipo. Vale, a ver. Un momento que se ha quedado bloqueado aquí. Ya, vale. Entonces, fases de trabajo. A ver, lo primero que tenemos que tener muy claro es que hay que hacer un diagnóstico. ¿Podemos llamar análisis? Bueno, podemos llamar análisis que a nivel de empresa pues queda como más, si queréis, más asequible, más asimilable. Pero es un diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico de dónde está ese equipo. Entonces, métodos de diagnóstico. Pues tenemos la observación, el reporte, los indicadores. Estos son como los 3 grandes métodos. El de observación. Se puede hacer el shadow. El shadow es que tú acompañas al equipo en su trabajo. Por ejemplo, tienen una reunión o están trabajando, voy a explicarlo mejor, están trabajando en sus puestos y tú estás allí, los vas siguiendo, vas viendo cómo se hablan, la interacción, cómo están trabajando, cómo plantean el trabajo. Estás observando, eres como una sombra que tú observas el trabajo. ¿Cuántos días hay que hacer esto? Bueno, pues depende del tamaño del grupo, depende depende mucho, pero por lo general hay que hacerlo algún tiempo. A ver, algún tiempo quiero decir, a lo mejor tienes que estar 2 días observando el grupo, el equipo. Puede hacerlo un coach o pueden hacerlo varios. De hecho, se da la circunstancia, o yo he participado en proyectos donde éramos muchos coaches observando a los diferentes, en los diferentes momentos a los miembros del equipo, ¿vale? Para ver cómo interactuaban con los otros, cómo se movían, cuáles eran su desarrollo competencial. Bueno, que no necesariamente tiene que ser uno. Luego está el corner. El corner es la más... es una de las técnicas más utilizadas en coaching de equipos. Más utilizadas porque está de las más enseñadas, no es porque sea de lo más eficiente, sino porque es de lo más enseñado. Y bueno, eso ha hecho que tenga una frecuencia de oferta a las empresas pues muy amplia, ¿no? El corner es cuando tú te sitúas en una esquina, por ejemplo, de la reunión, a un lado, estás fuera de lo que es ese sistema, ese tercer ente, estás fuera, pero estás en un corner y estás observando. Normalmente suelen ser 2 coaches los que observan y uno se dedica precisamente a la tarea y el otro se dedica a la relación para ver cómo aquello va desarrollándose.
En este momento estamos en observación y no intervenimos, simplemente esto. Luego tenemos el Mystery Observer, que es cuando tú, por ejemplo, es un equipo que interactúa con clientes, por ejemplo, o con proveedores, y tú te haces pasar por un cliente o un proveedor para ver precisamente cómo actúa aquel equipo, cómo resuelve, qué está pasando en aquel equipo, ¿no? Y luego tenemos, a ver, el outdoor, entenderme. Outdoor significa fuera del aula. Entonces, esto significa que tú le sacas fuera del aula o del trabajo y les llevas a un espacio neutral, para ver cómo interaccionan. ¿Que puede ser con una actividad deportiva? Muy habitual, para ver precisamente cuáles son esas dinámicas, quién colabora con quién, qué hacen, qué dejan de hacer. Estas son las técnicas más habituales que tenemos en observación de ver cómo funciona el equipo. Por supuesto, tenemos los reportes, que es el reporte, es el autorreporte del equipo, muy interesante cuando tenemos oportunidad de poder hablar con los miembros del equipo que nos cuentan cómo ven ellos las cosas. Normalmente llevamos un cuestionario previo, preparado, de preguntas para que sean las mismas preguntas, evidentemente, para todos, y podamos obtener una información consistente de todos, ¿no? El autorreporte nos permite palpar un poco cuál es esa sensibilidad, cómo ellos están sintiendo la vida del equipo. Y luego tenemos el heteroreporte, por ejemplo, de un jefe superior o, por ejemplo, del jefe de otro departamento que nos habla de cómo ve al equipo. Muy típico que el director de recursos humanos nos cuenta, es que este equipo... Entonces, juntamos, siempre que podamos, juntamos esos reportes y es perfecto. ¿Qué suele ser muy frecuente? Pues que tengas al director, al más director del equipo, al director del equipo y al de recursos humanos. Entre los tres son los que te dan el reporte. Sería deseable siempre el autorreporte del equipo, porque es que si no, tenemos una mirada muy sesgada desde la autoridad, ¿no? del equipo, pero no interna del equipo, de qué es lo que ellos sienten, ven, entienden, ¿vale? Y luego tenemos indicadores de gestión, por ejemplo, errores de negocio, muy típico, ¿no? Es que, mira, no... unos por otros, la casa sin barrer, no han tomado la decisión y se ha perdido la compra del barco, del cargamento del barco. O indicadores que, por ejemplo, que ha caído el rendimiento del equipo un 20% o que no consiguen mejorar el rendimiento del equipo. Hay muchos datos, indicadores de gestión. También tenemos otros indicadores, por ejemplo, el asentismo laboral es un gran indicador, ¿eh? Es decir, en este equipo es que faltan continuamente la gente. Bueno, a ver qué está pasando ahí, ¿no? Bueno, como veis, son diferentes indicadores que en cada caso son diferentes, pero que sí tenemos que buscar, a ser posible, estas tres fuentes de información. No solo guiarnos por lo que nos dice el jefe. Yo es que quiero, porque más lo que te dicen es quiero que me arregles el equipo. No, ahí no podemos entrar porque nosotros no venimos aquí a arreglar equipos. Venimos a acompañar a que el equipo se construya, se desarrolle, sí mismo como propio sistema, se constituya en un equipo de más alto rendimiento, tanto y que con como os decía, rendimiento por un lado y por otro lado su bienestar psicológico. Vale, siguientes fases del trabajo. Tenemos la intervención. Por supuesto, como os decía, acciones a medida. Acciones a medida, muy a medida. De verdad que habría que huir de estos paquetes de coaching de equipos, pues que lo que os digo, que si la alianza, que si esto, que si lo otro. No es esto lo que buscamos en psicología coaching, ¿vale? Son muy a medida del equipo, de sus necesidades, del momento en el que está, de lo que se busca conseguir, ¿vale? Tiene que haber una secuencia de sesiones, no vale con una sesión. Como os decía, con que hagas un día dieta no vas a conseguir nada. Tiene que haber una secuencia de sesiones. ¿Cuánto de separadas?
Pues es que depende de cada caso. A lo mejor en un caso consideras por ejemplo, en un equipo en construcción, pues puedes estarles acompañando 3 semanas, un día a la semana, intervienes en las 3 primeras semanas y con eso ya es suficiente. Pero un equipo en desarrollo, pues a lo mejor tienes que ir una vez al mes o un equipo de alta dirección que realmente es complejo meter esto, pues a lo mejor hay que secuenciarlo cada 2, cada 3 meses. Es que depende, tienes que analizar muy bien el equipo que tienes delante y pactar con la empresa aquellas soluciones que sean integrables en la vida también del equipo, en su vida profesional, ¿no? Vale. En esta intervención suele haber prácticamente siempre algunas pequeñas intervenciones de formación, talleres muy específicos, muy puntuales, sota caballo y rey, la verdad. Pero, ¿por qué? Porque siempre tienen que ver con desarrollo de competencias, tienen que ver con comunicarse mejor, con liderar mejor, con delegar mejor. También tenemos, a veces en algún equipo, desarrollo de competencias personales, del tipo, o sea, de la inteligencia emocional. Por ejemplo, ser mucho más conscientes de sí mismos y luego con talleres específicos de asertividad o de gestión de conflictos o de negociación, pero acciones puntuales, como veis, que apoyan y que van secuenciadas con las sesiones de coaching de tal manera que aunque se ha hecho, por supuesto, un proyecto previo donde tú dices, viendo el análisis de necesidades que hemos estado haciendo en el diagnóstico, vemos que este equipo en sí mismo ya de entrada necesita aprender cómo comunicarse mejor, necesita aprender a respetar la diferencia, necesita aprender a gestionar los conflictos. Bueno, haces una previsión, lógicamente, de cuáles son esas competencias que el equipo va a necesitar conocer cómo hacerlo. Y para eso es la formación. Podemos utilizar también mentoring para ello, que funciona bastante bien. Incluso el mentoring entre los miembros, los propios miembros del equipo, siempre que sea bien pactado con los miembros del equipo. Es decir, uno de los miembros del equipo puede ser mentor de otro colega, enseñándole, mostrándole, guiándole, sobre todo de decir, mira cómo lo hago yo. Es decir, mira cómo lo hago yo para que tú lo puedas modelar. Esto es el gran beneficio que puede tener el mentoring, como os digo, entre colegas aquí es muy interesante para modelar conductas. Y esto hace avanzar bastante el equipo porque te fías mucho más de aquel que es como tú, de aquel que tiene las mismas necesidades que tú, que aquel que funciona como tú. Luego tenemos coaching individual. Es muy, muy frecuente que varios o todos los miembros del equipo, depende, tengan sesiones de coaching individual, preferiblemente con un coach ajeno. Si en el coaching de equipos estamos trabajando una pareja de coaches, el coaching individual, lo deseable es que lo lleve otro coach diferente. ¿Por qué? Porque siempre queda ahí el resquemor, ¿no? Se va a enterar de esto y eso va a llegar a otro sitio. Por eso es tan importante que para nosotros intervenir en un coaching, en un proceso de psicología coaching de equipos, nos ganemos la confianza del equipo y aparezcamos como alguien absolutamente neutro, que no estamos al servicio de la dirección, sino que estamos al servicio del grupo, del equipo. Nosotros estamos a su servicio para que ese equipo se desarrolle. Y por lo tanto, tienen que confiar en nosotros. Nosotros no podemos tomar partido en nuestras intervenciones, no podemos favorecer a nadie, no podemos sacar a los intereses de la dirección en absoluto, ¿no? La posición neutral que aprendemos en coaching individual aquí funciona igual, ¿no? Esa posición que ya nos definiera tan maravillosamente Rogers, de la neutralidad, es fundamental aquí, ¿no? Vale. Y luego, pues otras acciones, como os decía, la creatividad es inmensa y ahí puedes salir de todo.
Acciones de team building también. Se les puede llevar a, depende de lo que necesites, se les puede llevar a cualquier tipo de actividad deportiva. Mucho cuidado con eso. Primero pon el seguro por lo que pueda pasar. Actividades deportivas. Yo tuve una experiencia muy curiosa con una ocasión porque efectivamente se me cayeron 2 personas y una de ellas hubo que llevarla a un hospital. Entonces, tengo muy claro que lo de las experiencias outdoor deportivas hay que tener muchísimo cuidado con ellos, ¿no? No puedes pedir a gente que está acostumbrada a estar sentada en una silla en la oficina, pues ahora vamos a hacer barranquismo. Así como así, no. Y depende de la edad que tengan, además. Entonces, todo esto hay que ajustarlo mucho a la medida de ese equipo, ¿no? Sí que es muy deseable sacarles un día, muy deseable, al menos un día, 2, 3, lo que lo que se pacte, que tenga que ver, a lo mejor lo que haces es compactar las formaciones y decir 2 días fuera y vamos a hacer la formación, porque eso les permite desconectar de la oficina, les permite relacionarse de otra manera, vestirse de otra manera, comer juntos, ver algún espacio diferente. Pero ahí la creatividad es absoluta. Yo lo que actividades que tengan un poco de reto, de competitividad, ¿no? De a ver quién gana y todo esto, por ejemplo, en grupos, siempre funciona muy bien. Muy innovador son las actividades artísticas que también que impactan mucho. Bueno, ahí es muy amplio. Por eso os decía que otras acciones, incluso ahora mismo, pues utilizamos, nos valemos de las apps y programas que nos ayudan como os decía, la gamificación se está utilizando muchísimo, ¿no? Bueno, entonces, además de esto, ¿qué sería la intervención y cuánto puede durar? Pues depende de lo que es el proyecto que tengas delante. Un año, pues sería como casi lo mínimo, Que es una construcción de equipo y solo tienes 3 meses, pues son 3 meses. Que tienes la entrega de la dirección como el proyecto que yo os he enseñado, pues se fue a 5 años. A ver, que no estás allí todo el día, sino que están planificadas una intervención cada año de tal manera que hay una continuidad. ¿Cuál es el seguimiento más mínimo, más habitual, más de decir esto sería lo adecuado? A los 3 meses, a los 6 meses e incluso a los 12 meses. Todos sabemos que cuando hay seguimiento, el cambio de comportamiento es mayor, se consolida más. Es el viejo evento, es el viejo fenómeno este de que si sabes que hay examen estudias, ¿no? Bueno, pues aquí, si sabes que te van a preguntar, te esfuerzas un poco más en conseguir aquello que se te pide, ¿no? Vale. En la intervención, nosotros vamos a trabajar, fijaros, los psicólogos lo tenemos muy claro, y yo creo que es muy claro, muy importante que lo tengamos en cuenta. La foto que tenéis detrás es para ilustrarlo, pero es real, es un típico ejercicio de metaplan donde tú pones detrás, pues haces una pregunta y los miembros del equipo pues van contestando, luego sacas los puntos en común, etcétera, etcétera, lo vas trabajando, ¿no? Esas técnicas que están muy gráficas, ahora mismo el design thinking, por ejemplo, es lo más, ¿no? Todas estas técnicas muy gráficas son magníficas para poder romper su dinámica de lo verbal y pasarlo a otros formatos, ¿no? Siempre triunfas con este tipo de ejercicios donde la participación es paritaria, donde todos participan por igual, donde no se rompen las jerarquías, donde todos tienen que participar porque todos tienen que poner su papelito. Es decir, fuerzas un poco las interacciones ya del propio equipo, ¿no? Y esto es una técnica, ¿vale? Lo que quiero que tengáis en cuenta es que en la intervención tenemos que considerar la triada cognitiva, clarísimamente. O sea, nosotros tenemos que trabajar sobre la parte de la cognición del equipo, esas creencias que tienen,
compartidas o no, y ahí es donde ves si están alineados o no, qué creencias tienen, por ejemplo, del tipo de, no, si aquí ya se sabe, por mucho que hagamos, o sea, si esto ya lo hemos hecho muchas veces, pero luego al final nada, ¿no? Ese discurso que anda por ahí metido de no sirven para nada las formaciones, los cambios, o por el contrario, no, aquí lo que nos eches, venga, que vamos aquí lo que nos pongas por delante. Un equipo que trabajé yo que estaba tremendo, fue en la otra crisis, en la crisis perdieron todo el negocio y tenían, bueno, para ellos era, o sea, entraron en depresión directamente, ¿no? Entonces la emocionalidad compartida del equipo era una auténtica depresión. O sea, allí no sonaba un teléfono, allí no pasaba nada, se tiraban el día, pero no había trabajo, no había negocio. Esta gente hubo que trabajar con ellos para precisamente aliviar esa angustia que tenían, porque la empresa sí que tenía un proyecto y además funcionó después a posteriori, ¿no? De recuperación de la actividad de la empresa por otra vía. Pero el tema es que no podían decirles, mirad, es que vamos a hacer esto otro porque lo que estábamos haciendo no tiene salida, vamos a hacer otra cosa, porque no tenían ánimo para hacer algo diferente. Literalmente era un equipo deprimido, ¿no? Luego tú tienes que trabajar esa emocionalidad del equipo. ¿Cómo? Pues múltiples técnicas que te van a permitir la expresión de lo que pasa, el debriefing emocional de lo que está pasando allí y sobre todo la aceptación y el apoyo colectivo de lo que está pasando entre ellos, ¿no? Sobre lo que están viviendo ellos, ¿no? Así que por un lado tenemos la parte de cognición, que es lo que pensamos, qué es lo que hablamos, qué es lo que nos decimos. Por otra parte tenemos la emocionalidad compartida, que es tremenda, la importancia que puede tener, como en este caso, ¿no? Y por otro lado tenemos las conductas de interacción, de cómo nos hablamos, de cómo nos relacionamos. Sobre todo para mí lo más importante es la comunicación, cómo nos hablamos. Que eso es lo que va a marcar la eficiencia, al final, lo que funciona y lo que no funciona. Vale. ¿Cuál es el sustrato con el que vamos a actuar? Pues nosotros vamos a actuar con un sustrato muy sencillo, muy fácil de entender, que se utiliza en coaching individual también, que es el CRA. ¿El CRA qué es? Puede sonar un tanto raro, pero es un acrónimo simplemente, es consciencia, responsabilidad y acción. Y esto es lo que moviliza al equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir la consciencia? Estas son fotos de diferentes equipos en diferentes momentos y en diferentes ejercicios que en ese momento se hace para que las personas tomen conciencia de dónde están como equipo, de cómo están siendo equipo, de qué les une en este momento y qué les desune. ¿Cuáles son sus fortalezas? Por ejemplo, aquí veis este ejercicio de fortalezas, ¿no? Es decir, ¿dónde están? Tomar conciencia de quiénes son. Es decir, no se trata de yo vengo a trabajar, este es mi equipo, yo paso de ello, no, sino vamos a ver como equipo qué es lo que nos une, cuáles son esas relaciones, qué estamos haciendo. Yo creo que la frase excelente es quiénes están siendo como equipo, ¿no? Y esa es la consciencia, ¿no? Vale. La responsabilidad. La responsabilidad, daos cuenta de que en el coaching de equipos, la psicología coaching de equipos que nosotros estamos comentando hoy, toda la responsabilidad de lo que deciden y de lo que van a hacer es del equipo. Nosotros somos los responsables de fomentar la dinámica que facilita aquello, de un acompañamiento técnico. Facilitamos todo esto. Facilitamos que el equipo vaya soltando y vaya construyendo, pero nosotros no somos los responsables de lo que ellos deciden, ellos son los responsables. Y esto se pacta al principio precisamente de la interacción, ¿no? Como os decía, hay una serie de dinámicas básicas, como son el análisis de las reglas de funcionamiento, muy interesante porque esto lo que hace es que ellos mismos fijan cómo se van a relacionar y para qué, ¿no? Entonces, esa es la alianza, que ya he citado varias veces, ¿no? Las reglas, la alianza. Vale. Hay varias formas de hacer esto. Yo todas las que he hecho son interesantísimas y tienen que ver con, sobre todo,
pasar al equipo de dónde estamos ahora, que para muchos es un problema, una limitación, un status quo, pasarlos a una solución conjunta, ¿no? A cómo queremos ser, a cómo vamos a trabajar, qué es lo a qué aspiramos, ¿no? Entonces es pasar del problema a moverlo a la solución, ¿no? Entonces, los equipos necesitan pues diferentes técnicas, como os digo, todas siempre cognitivas, emocionales y conductuales. Tienes que meter los 3 tipos de técnicas, porque si solo utilizas las cognitivas te quedas como muy fuera de lugar. Si solo utilizas las emocionales no hay un reprocesamiento del tema, y si solo utilizas las conductuales las personas no han asimilado correctamente lo que tienen que hacer y al final no terminan haciéndolo porque les faltará el compromiso, ¿no? Entonces, en esta fase de responsabilidad, lo que hay que generar, como veis, aquí seguimos, estos paneles son de un mismo grupo, o sea, son de una misma jornada, y lo que se va trabajando es a base de diferentes preguntas, se va movilizando al equipo. Entre medias de estos paneles hay X dinámicas. Este no es el mismo equipo, pero bueno, pues dinámicas donde el equipo pues tiene que hacer cosas o tiene que reflexionar o tiene que trabajar para desbloquear aquello que les puede estar bloqueando, y también, sobre todo, aspirar a esa ambición, a ese futuro, a esa solución, ¿vale? El siguiente paso es la acción del CRA, conciencia, responsabilidad, acción. El CRA, como veis, es muy sencillo, es que te da la pauta de por dónde tienes que ir y te permite, o sea, son como los 3 grandes pasos que tú tienes que andar cuando tú facilitas al equipo. Al final, en la acción, lo que tiene que haber es un compromiso claro de todos y cada uno de los miembros del equipo. Y hasta que todos y cada uno de los miembros del equipo no se han comprometido con aquello que dicen que van a hacer, pues no se puede terminar la sesión. Entonces, diferentes técnicas para ello. Hay muchas. Desde la carta de compromisos, desde una muy bonita, la declaración pública, con la mano en el corazón, declaro que voy a hacer, esa es magnífica, esa es muy potente, a una puesta en común entre todos. Mirad en la foto que veis arriba, realmente fue espontáneo por parte de ellos el agarrarse así, o sea que realmente eso fue finalizando todas las técnicas estas, entonces ellos se agarraron, ¿no? Fue muy bonito porque ahí es donde se vio que por fin se veían como todos miembros del equipo y no se veían como subgrupos. Fue muy llamativo, ¿no? Aquí abajo tenéis otro equipo trabajando también en esa parte de vamos a ver qué hacemos. Siempre al final el equipo tiene que determinar cuáles son sus decisiones, qué vamos a hacer a continuación y qué vamos a hacer, cuándo, cómo, quién. Es decir, ahí tiene que haber un plan de acción que rápidamente sale de sus propios compromisos y que ellos o bien firman o bien dejan por escrito o bien se comprometen con ello. Es decir, esa toma de decisiones y compromisos sobre lo que van a hacer tiene que ser el final siempre de cada sesión de coaching de equipos. Como veis, es el mismo esquema del coaching individual. Lo que pasa es que aquí, claro, hay unas dinámicas muy potentes de grupo, que, por ejemplo, hay muchas conductas defensivas que desde bueno, la psicología dinámica podemos entender muy bien, ¿no? Proyecciones, defensas, muchas conductas defensivas. Entonces, nuestra labor también es hacer que eso aflore en la primera parte del dónde estamos, para que se vean esas conductas desde, como os decía, en un espacio neutro, en un espacio donde las personas vean que hay el máximo respeto, que pueden participar, que pueden decir, que todos se van a escuchar unos a los otros desde el mismo plano, sin relaciones de poder jerárquicas, y que todos van a hablar.
Esto es muy importante porque es que si no, no lo conseguimos. Entonces eso se hace en la primera fase y luego ya vamos arrastrando hacia estas fases. Cuando llegamos a la acción, por supuesto, como veis, este método que del Metaplan, que es fantástico, pues lo que consigues es que todos participen abiertamente y paritariamente, igualitariamente. Luego se sacan los puntos en común y se toman decisiones. Y las decisiones las toman ellos, ¿no? Es decir, nosotros no intervenimos en sus decisiones, intervenimos en facilitar que tomen las decisiones, ¿vale? Antes os cité el corner, el coaching corner. El coaching corner es una de las técnicas también, es interesante, pero como os digo, es parcial para el planteamiento que hacemos en psicología coaching. Un coaching corner es cuando el par de coaches que hay, por ejemplo, actúan como espejo, es decir, confrontan al equipo con lo que están mostrando. Es decir, esto es lo que habéis dicho que vais a hacer, esto es la forma en que habéis dicho que os vais a relacionar. Por ejemplo, imaginaos que han dicho en sus reglas que ellos van a respetar el turno de palabra y están pisándose la intervención unos a otros. La labor del coach es decir, me gustaría señalar una cosa o hacer una pregunta. Dijisteis que en vuestras reglas que en los turnos de palabra se iban a respetar. ¿Se están respetando ahora? Punto. Y el coach se calla, ya no interviene más. Entonces lo que hace, como veis, es confrontar al equipo contra sí mismo, ¿no? Y esto está muy bien hacerlo, o sea, es una de las funciones del psicólogo coach de equipos, pero no es solo una de ellas, es solo una de ellas de todo este conjunto de actividades, ¿no? Y bueno, este es el planteamiento que quería haceros. Ahora mismo también hay que considerar las diferentes modalidades de equipos. Hay equipos en red, autogestionados, virtuales, colaborativos. Ahora hay mucha pregunta también de cómo hacer todo esto en remoto. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Se pueden hacer maravillas porque el medio como es este de Zoom nos permite poder tener a la gente conectada, poder desarrollar técnicas diferentes. Es cierto que la conexión y un elemento muy importante que como veis aquí en las fotos se ve, que es el contacto, bueno, pues ahora mismo no lo tenemos, pero es que no podemos tenerlo ni aunque estuviéramos presenciales, con lo cual, bueno, toca esto, ¿no? Pero podemos hacerlo de una manera, pues si queréis, más inventando, reinventando, porque podemos generar técnicas en online que ayuden a facilitar este tipo de procesos sin necesidad de lo que vemos aquí, ¿no? Del contacto físico. Para mí es muy, muy, muy deseable que haya esa reunión, que haya ese contacto, que haya sobre todo, reducir las distancias entre ellos a través de la presencia. Ahora mismo no se puede hacer. Por lo tanto, cualquier otra cosa que se pudiera hacer de coaching de equipos sería buscando la fórmula sin ese contacto. Y esto es importante, ¿no? Entonces, es importante porque quiero señalaros que no necesariamente tenemos que dejar de hacer coaching de equipos, sino que se puede hacer, pero de otra manera. Bueno, vamos a ver si habéis hecho alguna pregunta y puedo responderos. A ver, ante equipos resabiados, a ver, Beatriz pregunta, ante equipos resabiados, ¿en qué sienten que ya lo hemos hecho antes? O sea, equipos resabiados que sienten que ya lo hemos hecho antes. A ver si lo entiendo bien. En que sienten que ya lo hemos antes y no ha cambiado nada, ¿cómo recomiendas actuar y situarte como profesional? A ver, en el coaching de equipos hay un pacto inicial. Hay un pacto inicial donde primero se les ofrece al equipo como una intervención específica. Quiero deciros que tienen que entender de qué va.
Es decir, no es una formación, es una actuación, una actividad en la cual vosotros vais a tener que trabajar sobre cómo estáis trabajando, sobre cómo estáis siendo en vuestro trabajo equipo. Entonces, este es el reto. Si te lo aceptan, puedes empezar a trabajar, pero ya hay una aceptación del equipo de que sí, adelante, lo vamos a hacer. Pero si no hay esa aceptación previa de queremos trabajar, pues es que no se puede hacer nada. Por lo tanto, cuando ya tenemos la primera aceptación de, vale, lo trabajamos, la cuestión es que ellos mismos se den cuenta de dónde están. Lo hemos hecho y no hemos cambiado nada. ¿Y eso por qué? O sea, tú ya sabes que la primera fase es la toma de conciencia. Entonces, estamos aquí y ¿qué hemos hecho nosotros para estar aquí? ¿En qué medida somos los responsables? Porque el estar ahí es porque ellos han hecho lo que han hecho para estar ahí. Esto es muy importante porque nadie es responsable de lo que pasa en el equipo, o sea, desde luego yo no, que yo vengo aquí de visita, ¿no? Sino ellos mismos son los responsables de su propio, de la propia vida de su equipo. Y esto se pacta al principio. Yo os digo que previamente se les ofrece, se les dice cuáles son las condiciones, hay un contrato de trabajo. Si quieres trabajar con esto, pues tienes que atenerte a las reglas del juego. Y las reglas del juego es que tú eres el responsable de lo que pasa. Yo esto suelo hacerlo mucho en aula. Es decir, tú eres el responsable de lo que pasa en aula. No, yo no, que soy la profesora, sino tú, si estás atendiendo o no, es cosa tuya, no mía. Es decir, el que tú saques provecho de la clase es tuyo, no mío. Mi obligación es darte los medios y la información y el estímulo suficiente como para que tú puedas interesarte por la materia. Pero el interés por la materia al final es tuyo. Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, los equipos resabiados es confrontarlos con el hecho de que están acomodados en su status quo, que están resabiados, tened en cuenta una cosa, un equipo resabiado es un equipo a la defensiva, no está abierto a la innovación, está a la defensiva. ¿Y por qué está a la defensiva? ¿De qué? ¿Qué está pasando entre ellos para estar a la defensiva? ¿O qué está pasando con la empresa para estar a la defensiva? ¿Vale? Entonces, respondiendo a Beatriz, la cuestión es, primero el pacto tiene que estar clarísimo. Pero luego es dejar todo el poder al equipo, todas las responsabilidades del equipo, no es mía. ¿Te he contestado? A ver, Ana María me dice, ¿cómo se puede trabajar el miedo a hablar a los posibles resquemores entre miembros? A ver si lo entiendo bien. ¿Cómo se puede trabajar el miedo a hablar o los posibles resquemores entre miembros? Vale, el miedo a hablar. Al principio se pactan unas reglas, vamos, ellos deciden unas reglas, tú fomentas, ¿vale? Pero ellos deciden unas reglas en las cuales la opinión de todos es igual, no existe una opinión con más peso. Por ejemplo, porque hable el jefe ya vale más. Por eso, la técnica que habéis visto, las fotos que habéis visto de las tarjetas, del metaplan y tal, es tan interesante, porque ahí, o sea, eso es del grupo, no es de la persona. O sea, tú no preguntas quién ha escrito esto, sino ¿qué pensamos de esto? ¿Cómo interpretamos esto? Hablamos en primera persona del plural. Entonces, eso hace que desde el primer momento, y tú les das una tarjeta para que todos opinen, no tienen que hablar, sino que lo ponen ahí y lo sueltan. Eso hace que funcione la cosa, ¿no? Es decir, hay muchos medios para que puedan expresar lo que sienten sin necesidad de verbalizarlo. Yo os digo, las tarjetas. Pero una muy buena y que se suele utilizar mucho también es hacer un dibujo entre todos de qué está pasando aquí. Y es graciosísimo, yo he visto algunas cosas magníficas, porque efectivamente cuando se ponen les das una cartulina grande o mejor aún en papel craft de este grande y lo pones en la pared y pintad ahí lo que significa para vosotros cómo está el equipo.
Y date cuenta de que estamos hablando de cómo estáis como equipo, o sea, les está responsabilizando a ellos. No está diciendo qué hace la empresa, aquí la empresa no pinta nada. Es qué estáis haciendo vosotros como equipo, pintarlo. O cómo estáis como equipo, o cómo os gustaría estar como equipo. La pregunta a la que venga al caso. Pero tú les facilitas medios de expresión para ello. Yo también he visto, participado en lo que se llama un prototipo, que es que les das materiales de todo tipo y ellos construyen pues un ingenio, construyen lo que sea, que expresa lo que sienten. Por eso también está muy difundido lo de los Lego Serious Play, porque, claro, tú montas ahí con tus muñequitos lo que para ti significa y has dejado con los muñequitos expresado tus miedos, tus fobias, tus cosas. Pero como lo expresan los muñecos, pues ya parece que no tienes tú nada que ver. Y ese es el punto. Entonces, sí que hay que fomentar la expresión, pero usemos todos los cauces posibles, no solamente el verbal, ¿vale? El representarlo con el cuerpo también funciona muy bien. A ver, si hay una figura directiva que perjudica el desarrollo del grupo y el equipo es consciente de esto, ¿qué se tendría que hacer? A ver, una figura directiva que perjudica el desarrollo del grupo, del desarrollo de las sesiones. A ver, el tema es, vuelvo a insistir, que al principio tú fomentas que ellos pacten unas reglas de interacción. Si hubiese una figura que esté boicoteando, bien porque es un jefe o bien porque es un compañero. Me estoy riendo porque el otro día me pasó a mí uno, fue divertidísimo. Una persona que hacía unos comentarios desesperantes, era como que iba totalmente en contra de lo que estábamos haciendo. Bueno, pues ahí está la labor, en este caso del psicólogo coach, de reconducir a esa persona y bueno, al final fue el alma de la sesión, porque aparte de lo que nos reímos con él, o sea, lo convertimos en algo divertido, lo que él aportaba y lo que el tío estaba es que estaba en contra de todo. Pero claro, la manera de enfocar sus intervenciones hizo que aquello se convirtiera en algo realmente rico, valioso. Tú tienes que tener en cuenta como psicólogo coach que es legítimo lo que hagan. Que quieren boicotear la sesión es su problema. Que hay una figura que está fastidiando, ¿qué hace el grupo? Porque todos sabemos, o los psicólogos sabemos muy bien, que el grupo es el que permite las conductas. Si el grupo no te permite esas conductas, no van a ser. Y me dices, es que es un jefe, pero es que en esa sesión no está como jefe, está como miembro del equipo. ¿Me explico? Su opinión vale la misma que la de los otros. Su papel vale el mismo que de los otros. No le damos un papelito de color diferente. Cuando le decimos que haga fila, que haga una fila o que se ponga en fila, no va el primero, va uno más. Entonces, las dinámicas que tú diriges fomentan que esa persona que supongo que estáis hablando efectivamente de esa figura directiva, es que aquí no tiene poder jerárquico. Esto se pacta al principio. No hay poder jerárquico. Es un miembro del equipo y aquí todos son miembros del equipo responsables de lo que pasa. ¿Me explico? Entonces, el rol jerárquico no existe, no puede existir dentro de una sesión de coaching de equipos. Entonces se pacta y tú técnicamente, claro, lo que haces es impedir que eso ocurra. ¿Cómo lo impides? Pues hombre, ya tu técnica, tu competencia, para eso te tienes que formar, lógicamente, en reconducir y después, además de eso, de reconducir, lo que vas haciendo es trasladar al equipo, confrontar al equipo con lo que dice que quería. Si ellos querían poder hablar todos, ahí es cuando entras, y por eso decía la figura de como corner, ¿no? Como de decir,
¿está este equipo, y preguntas así, ¿está este equipo en este momento cumpliendo la norma de respeto de la opinión que ha dicho? ¿O está este equipo respetando la opinión de todos? ¿O está lo que sea? Y tú sueltas la pregunta, pero es que es una pregunta pumba, a línea de flotación, que claro, le choca al equipo y dice, sí, es verdad, aquí... Entonces, el primero que queda, digamos, mal es esta figura directiva. Entonces, no podemos... O sea, pero claro, tú no has dicho nada, simplemente se está cumpliendo lo que habéis dicho. Eso es la confrontación, que les confrontas con sus propias reglas. Y eso es, vamos, imbatible, vamos. ¿Qué se tendría que hacer? Creo que te he contestado, ¿no, María de los Ángeles? Dime si no. Pues, a ver, dice Antonio, es que, mira, yo esto lo trabajo mucho con Blackboard y te permite esto, ¿no? El Zoom, la verdad es que no sé si puedes acceder tú a los pequeños, o sea, como, la verdad es que no, confieso que no lo sé, porque yo esto lo hago en Blackboard, que es otra plataforma. Me preguntas por una, yo la que uso es Blackboard. Y ahí sí que divido en grupos y entro, confronto, cuestiono perfectamente y me lo permite hacer perfectamente. Y luego en plenaria, claro, en plenaria recojo, claro. La verdad es que no sé si Zoom te permite entrar. Blackboard sí, por eso te digo que yo es la que uso. Bueno, no sé si os he contestado. Si no, estáis a tiempo de hacerme alguna preguntita más, si queréis. Y por resumir, la idea entonces es que cuando hacemos psicología coaching de equipos es un proceso que incluye diferentes acciones. Esto que nosotros vemos, que tú entras en internet y lo ves y tal, y te dicen, no, es que hicimos coaching de equipos, una sesión, no sé qué. Vale, pero has hecho la sesión de coaching de equipos y ¿dónde está el programa? Me falta. Entonces, como psicólogos coaches, nosotros tenemos que diseñar programas donde encaja el coaching de equipos o el coaching individual o la formación o el mentoring o lo que queráis. Porque solo coaching de equipos, yo desde mi experiencia, solo se queda, o sea, sirve para lo que sirve. A lo mejor, oye, están haciendo una formación por otro lado y puedes hacer el coaching de equipos, pero ya se está haciendo la formación por otro lado y entra el coaching de equipos para reforzar algo que se está haciendo por otro lado, ¿vale? Yo quiero deciros que como única acción aislada a mí se me queda corta. Yo creo que lo suyo es combinarla. Pensad que nosotros podemos precisamente ser muy potentes porque manejamos las dinámicas de grupo que aquí son sustanciales. Es decir, sabemos qué es lo que pasa detrás, sabemos qué es cómo se mueve un equipo, cómo esas fuerzas que ya nos explicaba Lewin, ¿no? De atracción y de repulsión, ¿no? Cómo se van a mover los grupos, cuáles son esos principios. Sobre todo, hay uno que a mí me impacta mucho y que veo mucho, ¿no? Cuando tú estás trabajando, por ejemplo, en aula, y una persona da una idea, sea el líder formal, ¿no? El jefe, o sea un líder informal, arrastra al equipo por completo. De tal manera que ya es lo que se llama thinking group, ¿no? Todo el grupo tira para ese lado y ya no ve opciones. Solo se ve esa opción, esa opción. Por eso a mí en contexto de coaching de equipos utilizo muy poco el brainstorming como lo utilizamos habitualmente, ¿no? Que es en alto ir diciendo ideas. Pues no, por lo que os digo, porque una idea va a condicionar la otra y la otra y la otra y la otra. Entonces, alguien que quiera condicionar el pensamiento de grupo, pues es dar 2 ideas, 3 ideas y ya se produce ese fenómeno de grupo, que es que tira de las ideas de los demás. Pero si la gente lo ha notado, ya no hay esa contaminación de las ideas de esa figura de autoridad. Por eso es tan interesante lo que hemos visto de técnicas como esa del Metaplan, que te permite pues, hacer un espacio neutro de intervención. ¿Vale?
Yo creo que, por terminar, deciros que este tercer ente con el que trabajamos mm, nos permite sacar muchos conocimientos de psicología, ¿no? No se trata solamente de estar ahí y hacer, como os digo, 4 técnicas y ahora esta y ahora la otra de más allá. O sea, el esfuerzo por nuestra parte para generar esa conciencia, ese aprendizaje consciente, para regular, que se autorregule la emocionalidad del equipo y para conseguir un cambio conductual es muy, muy fuerte. Claro, a ver, que da resultados, por eso esto se está haciendo, porque da resultados, pero te exige un esfuerzo técnico brutal. Daros cuenta de que ese tercer ente tú tienes que trabajar no solamente con lo obvio, lo que se ve aquí, sino lo que está detrás, más allá de lo obvio, con lo que lo que están contando y lo que no están contando. En coaching lo vemos muy bien, es decir, tienes que pensar sobre cómo piensa, no sobre lo que piensa. Pues aquí es lo mismo, tienes que darte cuenta de no lo que están contando, que también en este caso sí tienes que tener en cuenta lo que están contando, o sea, cómo lo están contando, y qué hay detrás de lo que están contando, qué creencias hay, qué valores hay, qué interacción hay detrás, ¿no? Esas dinámicas subyacentes, ¿no? de poder, por ejemplo, una que se ve muy bien es mm, la de eliminar a alguien del grupo. Mirar, un trabajo que hice yo fantástico, era un equipo de directivos y realmente tenían excluido a uno de ellos, el director financiero. Le tenían excluido, no contaban con él para nada, no le dirigían ningún tipo de mensaje, le ignoraban incluso en el centro de trabajo. Bueno, pues habían entrado en esa dinámica de el rarito, es que este es el rarito, y resulta que le habían excluido. La exclusión es una de las dinámicas de los grupos más terribles que existen, ¿no? Porque cuando tú excluyes a un miembro, primero, el equipo le falta un miembro, o sea, no está completo. Digamos que es una práctica absolutamente inadecuada, la exclusión, por decirlo suavemente. Entonces, este trabajo que os digo, el día fue impresionante porque ellos mismos pudieron ver la exclusión que le hacían a él. Él lo sentía, pero no era, digamos que no se sentía víctima de la exclusión. Pero ellos se dieron cuenta de que le estaban excluyendo a raíz de las dinámicas, del análisis de las dinámicas, del cómo estamos actuando, ¿no? Hubo un ejercicio brutal, muy bonito, que claro, a ver, yo os digo que dentro de que tú tienes preparado todo, tienes que tener flexibilidad para también darte cuenta de lo que pasa y poder neutralizar las cosas. Y por ejemplo, en este caso hicimos un ejercicio muy típico, muy normalito, que era, coges un papel, pones tu nombre y lo pasas al de al lado, y el de al lado te tiene que poner algo que ha aprendido de ti, algo valioso de ti de estos 2 días, estuvimos 3 días ahí, 2 días y medio era esto. Entonces, hicieron la ronda y cuando le vuelve el papel el hombre lloraba como una magdalena. Y los otros también. Muy interesante. ¿Por qué? Porque este hombre lloraba porque de repente se vio a través de unos ojos bonitos de los otros, o unos ojos positivos de los otros. Pero los otros lloraron de decir, madre mía, ¿cómo es posible que hayamos ignorado a una persona tan valiosa? Bueno, pues eso fue fruto de esa convivencia, de esa interacción, todos opinamos, del respeto y sobre todo lo que os digo, de la secuencia del CRA, ¿no? De la conciencia, responsabilidad, acción que llevas sobre el tercer ente, es decir, cómo estamos siendo como equipo. Daros cuenta de que aquí no hay ninguna culpabilización ni ninguna... nadie es el culpable, sino que es el equipo ha hecho esto, el equipo deja de hacer esto, ¿no? Al final el equipo tiene una auténtica, ya os digo, el tercer ente tiene un espíritu propio, un alma propia, ¿no? Y tiene que tener, pues eso, un propósito, una vitalidad, unas lealtades, todo eso pues se ve ahí, ¿no?
Bien, yo lo que os animo es a que exploréis sobre este tema de la psicología, coaching de equipos y que, bueno, que podáis también ponerlo en práctica en vuestro trabajo, ¿no? Última pregunta, no, no tenemos ninguna. ¿Cuándo se da el caso de autoexclusión? Me dice Rosa Elvira. ¿Y cuándo se da el caso de autoexclusión? Volvemos a lo mismo. En el primer momento es cuando sí, además lo he visto, yo esto lo he visto una persona en concreto que no se veía miembro del equipo, porque pensad una cosa, puede ser porque no es tu sitio o puede ser que estés a la defensiva. En el caso de esta muchacha estaba a la defensiva porque no se veía capaz del reto que tenía el equipo, o sea, no se veía capaz de estar a la altura de lo que tenía que hacer el equipo. Y entonces decía, pues ya sabéis, como la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? Pues están verdes, como no puedo acceder a ellas, están verdes. Esta señora se excluyó ella sola del equipo y entonces esta nos costó un poco más, o sea, tardó hacia el final de la sesión fue cuando empezó a nivel corporal y todo, me acuerdo que empezaba a hacer así, ¿no? como a hacer movimientos y tal. Ella fue consciente de que se excluía del equipo porque no se veía a la altura de eso, le daba miedo. Cuando ella fue capaz de hablar de su miedo, que lo habló, y cuando fue, porque dimos sitio para ello, pero claro, no dices, a ver, fulanita, háblame de tu miedo, sino vamos a expresar qué significa esto que hemos puesto aquí, vamos a hablar de la emocionalidad que tenemos como equipo, pues entonces esta mujer pudo hablar de su miedo. Y como suele pasar, cuando tú haces de briefing emocional, pues, y el equipo te apoya, pues las cosas funcionan, necesitaba expresarlo, necesitaba decirlo y necesitaba, como pasó allí, pues que el equipo le apoyó. Y la verdad es que salió absolutamente fenomenal. Así que yo tengo muy buena experiencia con eso, O sea, se puede hacer perfectamente. Lo que tengo muy claro es que no lo llevamos nosotros en la mente. Es decir, si somos nosotros los psicólogos coaches, lo que tú creas que se puede y no se puede hacer es lo que marca los límites, no el equipo. Esto, la verdad es que me gustaría que os quedarais con esa idea de que cuidado con tus propios límites, porque eso es lo que realmente va a permitirte llegar a un sitio u otro con el equipo. Pues un placer. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarme en esta conferencia que espero os haya resultado interesante. He pretendido también hacer un resumen, ¿no? de esas magníficas conferencias del ciclo, de las ponencias de los otros colegas que nos han ayudado a entender con sus ejemplos lo interesante y apasionante que es este campo de actuación de los psicólogos del trabajo sobre todo, pero me vale en cualquier caso, en educativa, en deportiva, donde queráis. Muchas gracias a todos. Buenas noches.